aquí, la mediunidad como base experimental de la ciencia espírita. Es el título que hemos dado, y lo que pretendemos es ver que la idea de mediunidad, que está presente en la vida del ser humano desde el origen, Herculano Pires nos traza un recorrido histórico en el que se pasa por distintas fases, horizontes, ¿no?, del mediunismo, y vamos a ver que la mediunidad toma esta definición propia en el espiritismo, ¿no?, y de manera única, y que vamos a ver que esto se dio de manera fehaciente, la consolidación de la mediunidad como tal, desde el punto de vista empírico, y que esto nos lleva entonces a la necesidad de replantearnos la cuestión como base lógica de nuestro conocimiento científico, ¿no? Y de esta manera pues abre un nuevo paradigma del pensamiento. Como me parece algo pretencioso de mi parte conocer qué es lo que queréis saber respecto a la mediunidad y qué es lo que esperáis de mí, voy a plantear un experimento mental. Vamos a buscar la percepción palingenésica, ¿no? Y bueno, os invito a hacer una interiorización sobre nosotros para revisar nuestra perspectiva cognitiva, lo que pensamos respecto a la mediunidad desde nuestro sentir, y además pensar cuál es la vinculación o la implicación que tenemos con este tema de la mediunidad. Entonces se trata de sentir con qué resonamos en nuestro corazón con respecto a la mediunidad y cuál es nuestra implicación al respecto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sentarnos bien, si estamos un poquito erguidos, ¿no? Y vamos a hacer ese silencio interior, vamos a interiorizarnos a nosotros mismos, utilizando la respiración como medio. Entonces vamos a cerrar los ojos, nos adentramos hacia nuestro ser y vamos a respirar por la nariz tranquilamente, honda y profundamente. Retenemos el aire unos segundos, expulsamos el aire tranquilamente. Así, inhalar, retener el aire, expulsar tranquilamente. Y mientras mantenemos la respiración de manera tranquila, vamos a sentir nuestro cuerpo. Vamos a tomar conciencia de él. El cuerpo nos posiciona aquí y ahora. Y vamos a sentir con qué resonamos en materia de mediunidad. ¿Cuál es vuestra implicación con el tema? ¿Cuál es vuestra contradicción o cuál es vuestra mayor complicidad, podemos decir, en la cuestión mediúnica? Dejamos unos minutos. Mientras respiramos honda y tranquilamente, vemos, sentimos con qué resonamos en materia de mediunidad.
Ahí vamos a poder entrever cuál es nuestra actitud respecto al tema. Y vamos a saber en qué tenemos que variar nuestro comportamiento, si es el caso, después de la exposición que vamos a ofrecer. Muy bien, pues salimos de ahí, volvemos a la objetividad, abrimos los ojos. Bueno, vamos a considerar entonces la doctrina espírita. Es un tema un poco técnico, ¿no? Podemos decir. Entonces este ejercicio que hemos dicho nos va a auxiliar, ¿no? Para ir adentrándonos en esa comprensión. Partiendo de que la doctrina espírita la podemos considerar como un organismo, la mediunidad sería el corazón, el núcleo del edificio del saber, que es el espiritismo, como filosofía, como corpus doctrinario. La mediunidad en verdad sirvió de base experimental para la elaboración de esta ciencia, que es la ciencia del espíritu, como sabéis, de consecuencias filosóficas y morales. Y de esta manera nos muestra nuestra riqueza espiritual, lo que somos, y la doctrina llega a revelarnos, ¿no? En realidad nuestro origen, nuestro destino como espíritus y las relaciones que se mantienen, ¿no? Entre los dos mundos. Y esta es entonces la cuestión que vamos a indagar, ¿no? Ahí tenemos una distinción, o hay que hacer una distinción de las ciencias, ¿no? Ponemos la ciencia ordinaria, la ciencia convencional y la ciencia espírita. En realidad tendríamos que hacer una consideración previa, ¿no? Distinguir entre ciencia y ciencias, ¿no? Pero no vamos a entrar ahí por cuestiones de tiempo y solo decir que la ciencia, el concepto que tenemos que tener de ciencia es más amplio, ¿no? Y es meramente aquello que nos lleva a tener conciencia de la vida. Desde este punto de vista, hay que considerar que son muchos los caminos que nos llevan en busca de la verdad. Y en este sentido, no hay un método exclusivo que permita este trabajo, ¿no? O incluso probar que las teorías científicas son verdaderas, ni siquiera probablemente verdaderas. Esto es una problemática que hay desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Bueno, esta distinción entre ciencia y las ciencias, las que básicamente, como hemos dicho, ¿no? Tendríamos las ciencias académicas propiamente y la ciencia espírita, ¿no? Y bueno, tenemos que considerar que dentro de nuestra perspectiva evolutiva, el nivel de desarrollo, hay una oposición clara, ¿no? En nuestro pensamiento entre ciencia y espiritualidad, ¿verdad? Hasta el punto de que consideramos que si adentramos o dejamos una creencia, un aspecto de asimilar o de aceptar el fenómeno mediúnico en este ámbito del pensamiento, pues entonces caer en el descrédito, ¿no? Los medios científicos no consideran para nada la cuestión científica, no asimila o no acepta el tema de la mediunidad, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cuestión, una problemática de base. Lo que nosotros queremos hacer ver es esta distinción que está contenida en el propio pensamiento, en la propia elaboración del conocimiento,
Y es que para establecer una ciencia hace falta hacer una distinción entre teoría, método y objeto de estudio. Entonces, la ciencia en realidad se distingue por su objeto de estudio, que podemos considerar que es el conjunto de fenómenos que se investiga. Entonces, los fenómenos mecánicos, los fenómenos eléctricos, se van a encontrar en el ámbito de la física, ¿no? La formación de las moléculas pues pertenece al ámbito de la química, y la vida pues se examina desde la biología, ¿no? Entonces vemos cómo hay una diversidad de objetos y que habrá que diferenciar entonces entre los métodos y las características teóricas de esas ciencias, ¿no? Con respecto al objeto de estudio. Y tenemos que ver entonces que la disciplina que se ocupa de calificar a un conocimiento de científico es la filosofía de la ciencia, en verdad. Y lo que hace es identificar los elementos comunes en las ciencias. Y el espiritismo, como tal, estructurado por Allan Kardec, exhibe todas las características de una ciencia genuina a la luz de la filosofía de la ciencia de hoy, la filosofía de la ciencia contemporánea. Sin embargo, no habría que confundir el hecho de que sea una ciencia, la doctrina espírita, con esa concepción falsa y supuesta de que el espiritismo, la doctrina espírita, va a formar parte de las ciencias ordinarias, de la ciencia académica. No tiene nada que ver. Y de hecho, Allan Kardec lo deja bien claro. El espiritismo no es del alcance de la ciencia, nos dice en el libro de los espíritus, ¿verdad? En la introducción. Luego, más adelante, va a desarrollar esta idea y dice que la ciencia ordinaria, ¿no? Tienen por agentes fuerzas materiales, mientras que el espiritismo tiene como agentes inteligencias, por lo que queda entonces fuera del dominio de la ciencia propiamente dicho. Y aunque el espiritismo y la ciencia se complementan recíprocamente, en realidad no le pertenece o no cae sobre el ámbito de la ciencia ordinaria como objeto de estudio, que es distinto. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que traer, como se suele hacer en nuestro medio espírita, traer al espiritismo la ciencia, ¿no? Traer la ciencia a la doctrina espírita. Queremos hacer la doctrina espírita, el espiritismo científico, entonces pretendemos traer los métodos de la ciencia aquí. Y esto es un error, ¿no? Porque el espiritismo en sí ya es una ciencia independiente, vigorosa, que no necesita de ningún elemento de estudio de las distintas ciencias, ¿no? Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el conocimiento que nos provee el espiritismo como objeto de estudio entra en un dominio particular, ¿vale? Hay esta tendencia a pensar, ¿no?, que el positivismo, que es un momento de la historia en el que surge el espiritismo, como sabéis, ¿verdad? Momento del conocimiento científico, ¿no? El positivismo ejerció una influencia sobre los cientistas que es engañosa, ¿no? Bueno, hubo una influencia extraña, contrario a lo que se piensa en el medio espírita. Y esto constituyó unos parámetros equivocados, ¿no?, que dieron una visión irreal de la ciencia, ¿no? Lo que se dice una pretensión de cientificidad, y que en verdad lo que se hizo fue adoptar métodos inadecuados, y de esta manera lo que se hizo fue bloquear el avance del conocimiento en el dominio del espíritu. Y esa falsa concepción de la ciencia llevó a rechazar
las conquistas y métodos propios del espiritismo como ciencia del espíritu. Entonces, y sabemos, ¿no?, que el espiritismo trascendió esta propia metodología, ¿no?, del positivismo, y de lo contrario, si no hubiese avanzado, no se hubiese desarrollado como ciencia, en verdad. ¿De acuerdo? Entonces, esta distinción, ¿no?, se hace necesaria para comprender realmente lo que vamos a ver, ¿no?, que es la fundamentación de la propia doctrina, ¿no?, como ciencia del espíritu. Y bueno, ahí ponemos que Erin Lakatos es un filósofo de la ciencia actual, en el que estableció un programa de investigación científica, considerando que el procedimiento de la ciencia para establecer un conocimiento científico basado en los parámetros que se tenían era inadecuado. Y entonces estableció este programa de investigación científica, ¿no?, dando a ver, ¿no?, lo que en realidad la dirección en la que tendría que tomar la ciencia para afianzarse en el conocimiento que establecía. Y ahí hizo esta aportación. Tenemos que considerar entonces que una ciencia auténtica, ¿no?, desde un método científico, consiste en un núcleo teórico principal que está formado por hipótesis fundamentales. Y en ese núcleo, en realidad, digamos que tiene un cinturón de seguridad, es una protección de hipótesis auxiliares que complementan el núcleo teórico principal, ¿no? Y esto efectúa una conexión con los datos empíricos, ¿no? Entonces esa estructura se hace acompañar de determinadas reglas que son las que van a guiar el desarrollo de esa ciencia, del conocimiento que vamos a adquirir, ¿no? Esto es lo que se denomina la heurística, ¿no? Y la doctrina espírita tiene un valor heurístico impresionante, ¿no? La heurística es esa capacidad de inventar, ¿no? La ciencia del descubrimiento, el eureka, ¿no?, podemos decir. Entonces, esas reglas metodológicas de investigación tienen dos aspectos, ¿no? Las reglas positivas y negativas, ¿no? Las positivas son aquellas que sugieren cómo, cuándo y dónde las correcciones que se tengan que dar, ¿no?, cómo se van a hacer. Y estas correcciones se tienen que dar en las hipótesis auxiliares, ¿de acuerdo? No en las hipótesis fundamentales que conforman el núcleo teórico principal, ¿no? Esto es lo que tiene las reglas negativas, ¿no?, que es que protegen el núcleo teórico, ¿no? Estipulan que los principios básicos que se han constituido en ese núcleo teórico deben mantenerse inalterables, ¿no?, para poder realizar esa construcción, ¿no? Entonces, bueno, no hay restricciones en la naturaleza de las leyes de una teoría científica, que incluso puede ser o tener un carácter metafísico, y esto es lo que Allan Kardec hizo en realidad, ¿no? La restricción fundamental de ese núcleo es que la estructura teórica como un todo tiene que ofrecer previsiones empíricas correctas, o sea, tiene que dar cuenta de los hechos. Y entonces una buena teoría científica debe tener algunas características, ¿no? Y las características son que tiene que tener consistencia, alcance, presentar una unidad y una simplicidad. No puede entrar en conflicto con las demás teorías científicas. Y aquí se reconoce el procedimiento adoptado en el espiritismo, completamente. Entonces,
la construcción del espiritismo, revela todo este procedimiento, ¿no? Revela que posee todos los requisitos de una ciencia genuina, en conformidad a, como digo, a la filosofía de la ciencia, que es la que determina que un conocimiento es científico. Así que Allan Kardec se anticipó considerablemente a su época, ¿no? Y previó las recientes conquistas de la filosofía de la ciencia, ¿no? Que vinieron a darse hace, pues, unas cuantas décadas solamente, ¿no? Entonces, al enfrentar este orden de fenómenos, Allan Kardec empleó métodos y criterios correctos que hicieron posible el surgimiento de una verdadera ciencia del espíritu, como es el espiritismo, y con su demarcación propia, independiente, ¿no? Y el cuerpo teórico del espiritismo, como sabemos, se encuentra delineado en el libro de los espíritus. Ahí podemos ver esa consistencia, el alto grado de cohesión que existe, ¿no? La concatenación de las diferentes leyes, hay una estructura, una amplitud de alcance notable y hay un perfecto enlace de teorías y los hechos, ¿no? Entonces, además de estas implicaciones, pues podemos decir que las directrices que dirigieron el desarrollo posterior de las investigaciones espíritas y que prosigue hasta hoy por los esfuerzos de algunos investigadores, tanto encarnados como desencarnados, pues van a advertir estos procedimientos, ¿no? Que en la marcha del espiritismo se han considerado anticientíficos. Y en realidad es esa confusión que decíamos al principio entre los ámbitos propios de las ciencias, ¿no? El espiritismo no entra en conflicto con ninguna teoría científica, y cuando decimos de la ciencia estamos pensando en la física, en la química y en la biología, ¿vale? Entonces muchos imaginan que la ciencia espírita consiste en hacer investigaciones con aparatos usados en el laboratorio de física o de química, ¿no? Y dentro de los marcos teóricos propios de estas ciencias, ¿no? Porque piensan que eso le confiere cientificidad. Y no es así, esto es un engaño, ¿vale? Y esto es lo que decíamos antes de la influencia negativa del positivismo, ¿no? Teniendo esa pretensión de cientificidad que dio una visión irreal de la ciencia. Bien. Entonces, bueno, hay que considerar que el establecimiento de los principios básicos del espiritismo prescinden completamente de instrumentos y de recursos de las ciencias convencionales, como hemos dicho, ¿no? El más fundamental, por ejemplo, es la existencia del espíritu, ¿no? La existencia del espíritu, la comprobación de este principio se da a través de fenómenos naturales, de efectos físicos e intelectuales, como sabéis, ¿no? A través de la tipología, la psicofonía, la psicografía, ¿no? Y vienen a confirmar la existencia del espíritu de modo inequívoco, frente a las explicaciones alternativas que fueron saliendo en la época y que incluso eran ridículas, ¿no? Como fue la explicación del músculo crujidor, ¿no? Que un médico de la época trató de explicar que se debía, ¿no? a la causa de esos fenómenos que se estaban dando, ¿no? Entonces, bueno, hay una diferencia con los principios de las teorías físicas y químicas, y son que estos están mucho más distantes del nivel fenomenológico, es decir, de la observación empírica directa. Los principios espíritas son fenomenológicos, es decir, que están en la base del edificio del conocimiento por el alto grado de certeza, ¿no? Y estos son proposiciones como el sol calienta, la hierba es verde, ¿no? La cicuta envenena. Y nosotros tenemos un ejemplo
que consideramos, ¿no?, que sobresale de manera significativa, que son las cartas, ¿no?, de familiares recibidas por Chico Xavier, ¿no?, por Francisco Cándido Xavier. Y podemos suponer, ¿no?, que si recibimos una carta nosotros de un amigo, en nuestro buzón nos encontramos una carta, no pensamos que no es de él la carta cuando la abrimos y reconocemos pensamientos peculiares suyos, ¿no? Pues lo mismo sucede con la psicografía. Con lo cual, que la constatación de unos pocos casos, por ejemplo, los que ofrece en este caso, como hemos dicho, Chico Xavier, pues son suficientes para eliminar cualquier clase de duda de esta realidad fenoménica, ¿verdad? Entonces, la base experimental del espiritismo incorpora estas cuestiones y además otros tipos de fenómenos, como sabéis, las materializaciones, la neumatofonía, la neumatografía, la xenoglosia, son cuestiones de fenómenos de orden físico y los de orden intelectual que he dicho, pero también hay otros fenómenos ordinarios que son, pues bueno, nuestras propias inclinaciones y sentimientos, ¿no? Las peculiaridades de nuestras relaciones con los demás, los disturbios de la personalidad, los efectos psicosomáticos, los sueños, la evolución de las especies, ¿no?, de las civilizaciones, etc. Todo esto se convierte en un vasto cuerpo de evidencias científicas, podemos decir indirectas, a favor del espiritismo, que trascienden en mucho los fenómenos mediúnicos y anímicos específicos que motivaron el surgimiento, ¿no?, de la doctrina espírita, ¿no? Y entonces vemos que hay un alcance significativo en esta ciencia que es incomparable y desarrollado a partir del objeto, de los métodos y de las teorías propias, ¿no?, independientes de teorías alternativas, ¿no? Y la crítica que se le hace, ¿no?, a la doctrina es por ignorancia y por preconceptos, ¿no?, por intereses mezquinos, ¿no? Y en realidad también hay que considerar, pues, una falta de orientación de la investigación experimental que se hace, ¿no?, desde esta concepción que decíamos de la diferenciación teórica, ¿no?, de los marcos teóricos, ¿no?, en los que nos basamos para explicar el fenómeno o la descripción, ¿no?, de los procedimientos que nos encontramos en la investigación, ¿no? Y bueno, muchos de los intentos no espíritas de estudio de los fenómenos podemos decir que han fracasado por no reconocer la influencia de factores morales que se producen y que en ciertos casos es determinante, además, ¿no?, y hay que considerar. Entonces Kardec recomendó la preservación de la coherencia y de la integración de la ciencia espírita, que se preservara, ¿no?, y no se introdujera en su estructura, en la estructura teórico-conceptual, elementos que fueran oriundos de otros programas de investigación, ¿no?, pertenecientes a otras ciencias, ¿no? Y entonces lo que él hizo fue dotar de ese arsenal conceptual nomológico. Nomológico viene de nomos, ley, ¿no?, de la lógica y del estudio, ¿no?, cognitivo, y que se tiene que preservar entonces como tal, ¿no?, sin entrar en conflicto con las leyes básicas que están bien establecidas en el espiritismo, ¿no? Y la progresión del espiritismo no significa la observación de cualquier teoría que aparezca, ¿no? No progresa el espiritismo porque integre en su cuerpo de estudio las novedades de otras ciencias, ¿no?, porque ese no es el procedimiento. Y además la advertencia la dejó clara
Allan Kardec, ¿no? En la Génesis, en el capítulo 1, en el ítem 55. Dice: el espiritismo asimilará siempre todas las doctrinas progresivas desde que haya alcanzado el estatus de verdaderas ciencias prácticas y abandonado el dominio de la utopía, sin lo cual se suicidará. Entonces, deja claro, ¿no?, el ámbito exclusivo en el que se elabora la ciencia espírita, que va a establecer un paradigma de conocimiento, un nuevo paradigma de conocimiento, ¿no?, basado en el espíritu. Entonces, el punto crucial, ¿no? Hay que considerar la codificación, entonces, un genuino paradigma científico, ¿vale? Y hasta hoy es la única directriz segura con la que se puede desarrollar investigaciones científicas acerca de lo paranormal, acerca del aspecto espiritual del ser humano, en general, podemos decir. Hasta el advenimiento del espiritismo no había un paradigma científico que integrase un cuerpo de principios teóricos precisos y de alcance, que acompañara con un método, con criterios y valores que defendiesen un rumbo cierto a ese desarrollo investigativo, ¿no? Y fue la fase de la revelación espírita, ¿no?, que se cerró con el trabajo de Allan Kardec. Y ahí nos legó un paradigma coherente, empíricamente adecuado y heurísticamente fértil, como hemos dicho. Esto es la doctrina espírita. Un paradigma que no tiene nada que envidiar a los sucesivos paradigmas de las ciencias ordinarias que han surgido también, como la termodinámica, el electromagnetismo, la teoría de la relatividad, incluso la mecánica cuántica. Y si examinamos la historia del espiritismo, vemos que el paradigma prosiguió en desarrollo dentro de la sucesión de la ciencia normal establecida por Thomas Kuhn, otro filósofo de la ciencia actual, ¿no? Y es todo el desarrollo que se vino dando a partir de los fenómenos que son de orden natural. Como sabemos, nada hay sobrenatural, nada hay misterioso, y que fueron igualmente abordados por Leon Denis, Gabriel Deleuze, Gustavo Geley, Flammarion, ¿no?, después Becerra, y desde el mundo espiritual, pues entidades, espíritus superiores, ¿no?, como Emmanuel, André Luis, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ángeles, y otros muchos, ¿no?, que no mencionamos. Y son investigaciones que han extendido, ¿no?, y vienen extendiendo el paradigma doctrinario en toda su pureza. Por consiguiente, solo hoy podemos comprobar con filósofos de la ciencia, de la talla de Erin Lakatos, como hemos dicho, con su metodología de los programas de investigación científica, que Allan Kardec adelantó la concepción científica de la época al adoptar la metodología que solo 150 años después, ¿no?, se iba a identificar como necesaria para este avance, ¿no?, en las investigaciones científicas. Y además nos posibilitó el surgimiento de esta ciencia, la ciencia del espíritu, como decimos, con una trascendencia, ¿no?, con consecuencias filosóficas y morales, ¿no? Entonces, el objetivo esencial del espiritismo, en esencia, es mejorar al hombre, al ser humano, ¿no?, convenciéndolo a través de los hechos, de la razón y de la lógica más rigurosa, que solo el comportamiento evangélico nos va a asegurar un porvenir feliz. Y es en esta tarea de esclarecimiento que la ciencia espírita tiene su tarea más importante, conforme podemos encontrar también en las cuestiones 147 y 148 del Libro de los Espíritus. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a esa cuestión técnica un poco, que tenemos que considerar, ¿no?, una visión doble, una visión anatómica y una visión fisiológica
la mediunidad o el medium, ¿no? Sería esta idea del constructor de puentes, ¿no? Y que las bases ya hemos visto que están establecidas de manera irreprensible, ¿no? De manera sólida, ¿vale? Entonces vemos que la mediunidad está claramente definida en el espiritismo y alcanza un significado único a partir de él, ¿verdad? Podemos decir que hay un antes y un después de la mediunidad a partir de la codificación, a partir de la doctrina espírita, donde el libro de los médiuns se convierte en un divisor de aguas. Es el tratado práctico, la base del conocimiento de la mediunidad como herramienta de progreso espiritual de la humanidad, más allá de la confirmación de la inmortalidad del alma y de la realidad trascendente del ser. Entonces, partiendo de la fundamentación metodológica de la doctrina espírita, de los postulados espíritas, vamos a ver esa cuestión técnica, ¿no? Un poco. Sabemos que la mediunidad es una facultad inherente al ser humano, es como la respiración. Y queremos hacer hincapié aquí porque, en verdad, por esta cualidad humana, podemos decir que todos somos medium, ¿no? Según los estudios preliminares de algunos estudiosos, entre ellos el doctor Sergio Felipe de Oliveira, Facure y otros, ¿no? Nos dicen que la mediunidad tiene una característica sensorial y perceptiva, ¿no? Es una facultad de senso-percepción. Y esto quiere decir que hay una función orgánica donde el cerebro, a través de la glándula pineal, tiene la capacidad de captar ondas electromagnéticas, ¿no? O del espectro magnético, que proceden del mundo espiritual o no, porque podemos captar igualmente de otras mentes encarnadas. Entonces es un órgano sensorial que capta ondas magnéticas y que las transforma en estímulos neuroquímicos, ¿no? Entonces capta el mensaje y lo envía a una área del tálamo, del cerebro, que transfiere la comunicación. Entonces las sensaciones las capta en virtud de la sintonía mental que se establece, ¿no? Y esa sintonía activa áreas emocionales del cerebro, ¿no? Tenemos impresiones que no sabemos de dónde vienen, ¿no? En nuestra sensibilidad que capta la actividad sensorial de la glándula pineal. Y bueno, esta es la capacidad de nuestro organismo, ¿no? De captar estas informaciones mentales, ¿no? De otras mentes, encarnadas o desencarnadas, ¿vale? Esta cuestión ya la estableció el filósofo cartesiano, ¿no? El primero en hablar de la pineal fue él como sede del alma, Descartes, y bueno, es el punto de ligación entre el alma y el cuerpo, ¿no? Considerado así. Pero en realidad los hindúes ya conocían esto hace 5.000 años, ¿no? Entonces vemos que es una característica que está dentro del horizonte histórico del ser humano, ¿no? Como hemos dicho, la mediunidad es una cuestión inherente al ser humano. Y en este sentido, la mediunidad, entonces, podemos considerarla como una extensión de nuestros sentidos, ¿no? Diríamos con Charles Richer, el sexto sentido, ¿no? Y decimos esto ya porque vamos a hacer hincapié en ver a lo que tiende la mediunidad, ¿no? Se viene desarrollando que la tendencia de la mediunidad es la manifestación común y natural frente a la paranormalidad, ¿no? Y esto es lo que entonces vamos a ver. Bueno, todo este complejo, ¿no? De estructuras y de áreas comportamentales dentro de nuestro cerebro es ese mecanismo, ¿no? En el que se dan este intercambio, ¿no? de ondas magnéticas que decíamos, y nuestro cuerpo está entonces compuesto, ¿no? Revestido de células que son capaces de captar estas informaciones, tanto
del alma, vamos a decir, como de la química, ¿no? Nuestro organismo es, podemos decir, astrofísico, ¿no? Intermedia los dos mundos, el físico y el espiritual. Estamos dotados de una sensibilidad capaz de percibir el alrededor, y este alrededor es espiritual, porque en realidad este mundo está sumergido en el mundo espiritual, ¿no? Que es el mundo único, primigenio. Y esto refleja el alcance de la mediunidad como con una significación, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Que es el eslabón que nos liga al medio universal. Entonces, el problema de la mediunidad radica aquí, ¿no? Porque el problema de la mediunidad es fundamentalmente problema del medium. Y el problema del medium es esencialmente problema de la mente. Así que hay un proceso de sintonía mental, que es el que establece nuestro contacto con el mundo espiritual y que en verdad se constituye en la base de todos los fenómenos. Y en este sentido, mediunidad es el intercambio continuo. Un intercambio continuo. Intercambio de todo, de ideas, de emociones, de sentimientos, de personas. Y la base de este intercambio es nuestro sentimiento. El sentimiento es el que marca nuestro nivel de vibración, aquello que en verdad somos, desde el punto de vista evolutivo, ¿verdad? Y hay necesidad, por tanto, de dominar las facultades de senso-percepción, porque tienen una relación directa con el comportamiento, ¿no? Una correspondencia de lo espiritual con lo físico y viceversa. De ahí que la mediunidad por sí sola sea más bien un problema, ¿no? Requiere una atención, una educación, un control en virtud de esa educación de nuestras facultades de senso-percepción. Y esto nos obliga a ver la mediunidad desde una nueva perspectiva, ¿verdad? La mediunidad en verdad es un producto del proceso de desarrollo de la naturaleza humana. El medium no es un privilegiado, ni un enfermo, ni en realidad como muchas veces se piensa, ¿no? Es un verdadero puente, como hemos dicho, ¿no? Un puente para la sanidad o la santidad, ¿no? Porque santé del francés significa salud, ¿no? Entonces un puente de la salud, de la sanidad. Podemos convertirnos en verdaderos constructores de puentes en busca de la salud integral, ¿no? Un estado de conciencia en armonía con las leyes naturales del universo, ¿no? Religándonos con la fuente divina. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta tomar conciencia de ese ángulo en que nuestra capacidad de intermediar con otras dimensiones, ¿no? se hace presente, real, y recibir todas esas interferencias físicas y psíquicas en nuestro organismo y que lo posibilita, ¿no? Que está revestido de células capaces de ello. Entonces la mediunidad es una facultad del alma que se reviste de células y tenemos que educarla, ¿no? Necesariamente. Y lo que nos preguntamos es si necesitamos confirmar o demostrar la mediunidad hoy en día todavía, ¿no? Y nos acordamos del tópico este: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, conociendo los hechos espiritistas ocurridos, ¿no? A partir de Heytesbury, que fue el comienzo de la tercera revelación, considerado, ¿no? Como ese inicio, ¿no? Todo un fenómeno de inteligencia colectiva, donde el fenómeno mediúnico invadió la Tierra, podemos decir, ¿no? En la expresión de Arthur Conan Doyle, ¿no? Una invasión debidamente organizada. Y esto despertó la curiosidad de muchos investigadores y estudiosos que fueron demostrando, o trataron, ¿no? De demostrar en esa investigación de forma patente la veracidad de estas cuestiones, ¿no? De estos hechos que se presentaban, ¿no? William Crook fue quien realizó quizás la investigación más insuperable
que han quedado en los anales de la investigación psíquica, ¿no? Y bueno, William Cruz midió, como sabéis, pesó, tomó la temperatura, cogió muestras del pelo, del espíritu, se hizo fotografías con él, ¿no? De la aparición del espíritu de Katy King. En un tiempo de en torno a unos 3 años, ¿no? Se hizo toda esta investigación concienzuda, y no obstante hay una larga lista de personajes, de los más influyentes en distintas áreas del conocimiento, que fueron confirmando igualmente esta realidad, ¿no? Estos hechos espiritistas, ¿no? Entonces nos planteamos, ¿no? si puede ser que personajes de la talla intelectual de estos hombres, ¿no? Reputados estudiosos, descubridores de elementos químicos, ostentadores de premio Nobel, etc., todos ellos estuvieran bajo un ilusionismo, ¿no? Fueran todos ilusos, ingenuos, para dejarse embaucar por mentiras, por viles subterfugios, ¿no? Engañados de manera ridícula por personas, la gran mayoría incultas, ¿no? Y como sucede con la investigación del espíritu de Katy King, ¿no? Que la medium Frances Cook, una niña de 15 años, de menos de 15 años, ¿no? En aquella época, en mediados del siglo XIX, ¿no? Es mucho más inverosímil esto que reconocer la verdad de la existencia del espíritu. Sin embargo, seguimos sin querer ver, ¿no? O mejor, vemos aquello que queremos ver en realidad, ¿no? Bueno, ya en nuestra época hemos tenido otros investigadores, ¿no? Dentro del campo de la investigación psíquica, ¿no? Tenemos el psiquiatra y filósofo Moody, que abordó la investigación a través de las experiencias cercanas a la muerte. Conoceréis el libro, ¿no? Es Vida después de la vida, que le costó publicarlo, por cierto. Fue rechazado igualmente por todos los colegas, ¿no? Decían que estaba ya... iba a perder la reputación, ¿no? Y bueno, posteriormente fundó un instituto de investigación en Alabama sobre los estados modificados de conciencia, con el propósito de invocar apariciones de muertos, ¿no? Y bueno, ahí ya para qué decir, ¿no? Y esto no es nada nuevo, está también a lo largo del desarrollo del pensamiento, ¿no? Y son aquellas cuestiones que vienen incluso de la antigua Grecia, ¿no? Conseguir estados alterados de conciencia en una habitación cerrada mirándose al espejo, ¿no? A través del espejo, ¿no? Con escasa iluminación, y esto se podían dar experiencias, ¿no? de este orden, ¿no? Luego, pues hay otros muchos, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross, que fue graduada en psiquiatría, Pim Van Lomen, y aquí en España hay un investigador recientemente, que conoceréis, está siendo un poco famoso por haber salido en Cuarto Milenio y por ahí, ¿no? Es José Miguel Gaona, que también tiene un proyecto de investigación ahí encubierto sobre la reencarnación, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones, ¿no? que vienen confirmando la realidad espiritual. Entonces nos preguntamos si hay necesidad de volver a demostrar la mediunidad como fenómeno verdadero, ¿no? Como algo cierto que expresa nuestra trascendencia, ¿no? La trascendencia del ser. La física ya no experimenta con los primeros átomos como hacía al inicio, ¿no? Ha avanzado. Entonces, ¿por qué se tiene que hacer los experimentos de las primeras iniciaciones que ya están consolidadas y fundamentadas, ¿no? Se ve que no aprendemos nada, ¿no? Y seguimos con orejeras después de tantas pruebas que han venido a confirmar de manera fehaciente esta realidad de la inmortalidad del alma, ¿no? Y la física cuántica viene en apoyo de esta realidad cuando nos asegura que en verdad vemos lo que queremos ver, como hemos dicho, ¿no? Que la realidad se nos aparece a cada uno con arreglo a lo que espera, ¿no? Entonces nos confirma
esta hemiplegia que tenemos, ¿no? De ver lo que queremos solamente una parte, ¿no? Bueno, vemos lo que queremos ver entonces, y los hechos podemos considerarlo que son recipientes vacíos, ¿no? Que van a tomar la forma del sentimiento que los llena. Por eso, donde la ciencia calla, la fe prosigue, ¿no? La ciencia se enfrenta, ¿no? Lidia con lo sensorial, mide, observa, comprueba, pero tiene limitación con relación al universo incognoscible, con aquello que la razón no alcanza, ¿no? Y este orden de fenómenos se manifiesta en ese aspecto de la psicología sagrada, podemos decir, ¿no? Nuestra capacidad de sentir con el alma, que es el contacto con lo incognoscible. Este contacto se realiza pues a través de la expresión de nuestras propias emociones, sentimientos, ¿no? Por el arte. Y aquí la ciencia encuentra limitaciones, ¿no? Y fue lo que nos indicó el propio Kardec. Entonces la mediunidad hay que considerarla como el laboratorio o el corazón, dijimos, del corpus que la doctrina espírita es, en realidad, como filosofía. Y debemos mantenerlo saludable, libre de subterfugios, ¿no? Hay que preservarlo. Y para ello hay que estudiar la doctrina espírita en profundidad, ¿no? Conocerla en todos sus pormenores, ¿de acuerdo? Entonces, nos preguntamos cuál es el mejor modo, la mejor demostración que en verdad podemos ofrecer hoy a la certeza de esta realidad trascendente del ser que nos permite la mediunidad. Somos nosotros mismos, el ser humano, ¿no? Tenemos que tomar conciencia de nuestras posibilidades a partir de la facultad mediúnica, que hay que verla en su tendencia, esto es, en lo que tiende, como hemos dicho, que es el punto de vista actual, ¿no? Que tenemos que mirar. En verdad es una prolongación de nuestros sentidos. Y la mediunidad tiene este aspecto, ¿no? Se establece como una prolongación de nuestros sentidos, ¿no? Es la perspectiva común de la mediunidad frente a la paranormalidad, ¿no? Que hasta ahora viene haciéndose más hincapié, ¿no? Y la pregunta no es si podemos entrar en contacto o no hoy, para mí, ¿no? Esto es obvio. La pregunta es con quién entramos en contacto. Porque la mediunidad es intercambio y tiene vigencia una ley divina, ¿no? Solo entra en contacto, en intercambio, con aquello con lo que está sintonizado. Esto muestra que hasta ahora tratamos en las reuniones mediúnicas con espíritus que están ligados a nosotros en un sentido amplio. Contactamos con aquellos seres que emiten los mismos rayos y que vibran en la misma frecuencia que lo hacemos nosotros, ¿no? Con nuestros sentimientos. La conducta es lo que vale en realidad en el medium, ¿no? Porque si el medium habla de sus registros mediúnicos, va a quedar aún tachado, ¿no? Rechazado, va a quedar como loco, ¿no? Delante de todo el mundo, porque solo vemos lo que queremos ver, hemos dicho. La discreción debe ser la cualidad del medium, ¿no? Debe ser prudente, no decir lo que no debe, porque la gente no está dispuesta a aceptar. Y Juana de Ángeles dice que somos predicadores de la verdad, no de la novedad, de la verdad. Y cabe a cada uno de nosotros lidiar con este mensaje, ¿no? Y mostrar la actitud correcta, ¿no? Y actitud es karma. Cambiar la actitud es cambiar el karma. Pasar el sufrimiento a la realización, a las acciones del trabajo en el bien. Y todos tenemos una contribución para el mundo, ¿no? Jesús
es para el espírita una actitud en su vida también, no es un rótulo. Entonces es necesario que los conocimientos científicos que sostienen la doctrina espírita pues desplieguen todo su potencial, y esto solo es posible a través de la vivencia de la moral, ¿no?, enseñada por la doctrina, que no es otra que la moral cristiana. El médium educado, esclarecido, va a dejar de ser un fenómeno para resaltar el fenómeno de la transformación moral y de la iluminación espiritual, ¿no? Pues la mayor confirmación científica es esta cuestión, ¿no? Esta es la finalidad, como dijimos, que nos trae la doctrina espírita: vivenciar el conocimiento, transformarnos en evangelios vivos, sentir el evangelio en nosotros. Y así podemos decir un día, como dijo Jesús, ¿no?, nuestro Maestro: el Padre y yo somos uno. O como Pablo, ¿no?, posteriormente: yo ya soy igual a Él, sed vosotros igual a mí, porque ya no soy yo quien vive, sino el Cristo a través de mí. Sería el fenómeno ordinario que hemos dicho, ¿no?, que trasciende el fenómeno mediúnico y el fenómeno anímico. Y en este modo, en este sentido, hay que considerar la mediunidad entonces como relevante en nuestros días, ¿no?, una actitud correcta de buscar nuestra transformación, manifestando realmente aquella advertencia de Jesús, ¿no? Sois dioses, ¿no? Ahí nos señaló nuestra potencia divina. Y en este sentido, la mediunidad es todo un desafío que nos ofrece la posibilidad de cumplir nuestros objetivos de progreso y sublimación. En este sentido, para concluir, podemos decir que la mediunidad amplía nuestra base de conocimiento y se convierte en una bendición por las posibilidades de adelanto y de iluminación que nos ofrece, y a la vez es un desafío en tanto que hay que superar nuestras limitaciones por el sacrificio, por el estudio, el servicio, el amor. Asumir el compromiso mediúnico, que es el control de nuestras emociones, de nuestras energías, sintiendo y siguiendo a Jesús. Este es el Evangelio que va a transformar nuestras vidas, que va a cambiar completamente nuestra sintonía espiritual, porque el Evangelio de Kardec no es un evangelio de teologías ni rituales, es un evangelio vivo, es una revisión del Evangelio como cristianismo redivivo, el espiritismo como cristianismo redivivo, ¿no?, que solo puede ser expresado por nuestro corazón, en realidad, por un alma que ejemplifica esa enseñanza. Entonces, la mediunidad en la doctrina espírita es, pues, la ciencia de la mediunidad. Hemos dicho que el libro de los medios es un divisor de aguas, un antes y un después de la mediunidad, porque en verdad la doctrina es la ciencia del espíritu, y el espíritu que rige esta obra es Jesús. Por tanto, la codificación es un presente de Jesús para que la mediunidad sea por primera vez una herramienta de evolución, de completo desinterés prestado al servicio de la verdad y del amor para lograr nuestra propia sublimación como seres espirituales. Muy bien, pues esta es la propuesta, ¿no? Trabajar en la construcción, en la edificación de nosotros a través del cumplimiento de la propia enseñanza de la verdad ofrecida por Jesús, nuestro Maestro. Hasta aquí, amigos. Paso la palabra entonces a María.